Bienvenidos a Base de Datos 1. Continuamos con el modelo entidad-relación. En esta ocasión vamos a hablar sobre las restricciones y claves en este modelo. Un esquema de desarrollo entidad-relación puede definir ciertas restricciones a las que los contenidos de la base de datos se deben adaptar. Examinaremos la correspondencia de cardinalidades binarias y las restricciones de participación, que son dos de los tipos más importantes de restricciones. Los tipos de relaciones normalmente tienen ciertas restricciones que limitan las posibles combinaciones entre las entidades que pueden participar en el conjunto de relaciones correspondientes. Estas restricciones están determinadas por la situación del minimundo representado por las relaciones. No en todos los minimundos las restricciones van a ser iguales. Estas son personalizadas y varían del minimundo al cual diseñemos la base de datos. Como lo mencionamos anteriormente, los tipos principales de restricción de relación en el modelo entidad-relación está la relación de cardinalidad binaria o correspondencia de cardinalidades y la restricción de participación. La correspondencia de cardinalidades o razón de cardinalidad binaria expresa el número de entidades en las que otra entidad puede estar asociada vía un conjunto de relaciones. La correspondencia de cardinalidades es la más útil describiendo conjuntos de relaciones binarias, aunque ocasionalmente contribuye a la descripción de conjuntos de relaciones que implican más de dos conjuntos de entidades. Por el momento nos centraremos en conjuntos de relaciones binarias únicamente. Para un conjunto de relaciones binarias R entre los conjuntos de entidades A y B, la correspondencia de cardinalidades debe ser una de las siguientes. 1 a 1, tenemos 1 a varios, varios a 1 y varios a varios. La correspondencia de 1 a 1, una entidad en A se asocia con a lo sumo una entidad en B y una entidad en B se asocia con a lo sumo una entidad en A, como lo podemos observar en la figura. De 1 a varios, una entidad en A se asocia con cualquier número de entidades en B, o sea, ninguna o varias. Una entidad en B, sin embargo, se puede asociar con a lo sumo una entidad en A. De varios a 1, una entidad en A se asocia con a lo sumo una entidad en B. Una entidad en B, sin embargo, se puede asociar con cualquier número de entidades en A, ninguna o varias. De varios a varios, una entidad en A se asocia con cualquier número de entidades, ninguna o varias en B. Y una entidad en B se asocia con cualquier número de entidades, ninguna o varias en A. La correspondencia de cardinalidades apropiada para un conjunto de relaciones particular depende de la situación del minimundo que el conjunto de relaciones modela. Por ejemplo, si en un banco particular un préstamo puede pertenecer únicamente a un cliente y un cliente puede tener varios préstamos. Entonces el conjunto de relaciones cliente a préstamo es de 1 a varios. Si un préstamo puede pertenecer a varios clientes, entonces el conjunto de relaciones es varios a varios. La restricción de participación y dependencia de existencia especifica si la existencia de una entidad depende de si está relacionada con otra entidad a través de un tipo de relación. Esta restricción especifica el número mínimo de instancias de relación en las que puede participar cada entidad y en ocasiones recibe el nombre de restricción de cardinalidad mínima. Hay dos tipos de restricción de participación. Está la participación total y la participación parcial.
La participación de un conjunto de entidades E es un conjunto de relaciones R. Se dice que es total si cada entidad en E participa al menos una relación en R. Si solo algunas entidades en E participan en la relación R, la participación del conjunto de entidades E en la relación R se llama parcial. Por ejemplo, se puede esperar que cada entidad préstamo esté relacionada con al menos un cliente mediante la relación prestataria. Por lo tanto, la participación de préstamo en el conjunto de relaciones prestatario es total. En cambio, un individuo puede ser cliente de un banco y tenga o no tenga un préstamo en el banco. Así es posible que solo algunas de las entidades clientes estén relacionadas con el conjunto de entidad préstamo mediante la relación prestataria. Y la participación del cliente en el conjunto de relaciones prestatario, por lo tanto, es parcial. Otro ejemplo, si una política de la empresa dice que cada empleado debe trabajar para un departamento, entonces una entidad de empleados solo puede existir si participa en al menos una instancia de la relación trabaja para. De este modo, la participación de empleado en trabaja para se denomina participación total, ya que cada entidad del conjunto total de entidades de empleados debe estar relacionada con una entidad departamento a través de trabaja para. Todos los empleados trabajan para un departamento. No esperamos que cada entidad de empleado dirija un departamento, de modo que la participación de empleado en la relación administra es parcial. Esto significa que algo o parte del conjunto de entidades empleado está relacionado con alguna entidad departamento a través de la relación administra, pero no necesariamente con todas. Entonces, la participación es parcial. Si en una empresa hay 3 departamentos y tienen 10 empleados, solamente 3 de esos empleados van a poder administrar los departamentos, uno para cada uno. Entonces ahí no todos los empleados dirigirían a un departamento. Es necesario tener una forma de especificar cómo las entidades dentro de un conjunto de entidades dado y las relaciones dentro de un conjunto de relaciones son distinguibles. Conceptualmente, las entidades y relaciones individuales son distintas desde una perspectiva de base de datos. Sin embargo, la diferencia entre ellas se debe de expresar en términos de sus atributos. Por lo tanto, los valores de los atributos de una entidad deben ser tales que permitan identificar unívocamente a la entidad. Diciéndolo en otras palabras, no se permite que ningún par de entidades tengan exactamente los mismos valores de sus atributos. Una clave permite identificar un conjunto de atributos suficiente para distinguir las entidades entre sí. Las claves también ayudan a identificar unívocamente a las relaciones y así a distinguir las relaciones entre sí. Una superclave es un conjunto de uno o más atributos que tomados colectivamente permiten identificar de forma única una entidad en el conjunto de entidades. Por ejemplo, el atributo ID cliente del conjunto de entidades cliente es suficiente para distinguir una entidad cliente de las otras. Así, el ID cliente es una superclave. Análogamente, la combinación de nombre cliente e ID cliente es una superclave del conjunto de entidades cliente. El atributo nombre cliente de cliente no es para una superclave porque varias personas podrían tener el mismo nombre. El concepto de una superclave no es suficiente. Como se ha visto, una superclave puede contener atributos innecesarios. Si K es una superclave, entonces también lo es cualquier superconjunto de K. A menudo interesan las superclaves tales que los subconjuntos propios de ellas no son superclaves. Tales superclaves mínimas se llaman claves candidatas. Es posible que conjuntos distintos de atributos pudieran servir como clave candidata. Supongamos que una combinación de nombre cliente y calle cliente es suficiente para distinguir
entre los miembros del conjunto de entidades clientes. Entonces, los conjuntos ID cliente y nombre cliente, calle cliente son claves candidatas. Aunque los atributos ID cliente y nombre cliente juntos puedan distinguir entidades cliente. La combinación no forma una clave candidata, ya que el atributo ID cliente por sí solo es una clave candidata. Entonces, la clave candidata es el conjunto mínimo de atributos que pueden identificar una entidad dentro de un conjunto de entidades. Tenemos la relación coche, aquí el número de matrícula y el número de motor son claves candidatas. Cualquiera de ellas podría ser la que identifique el coche, ya sea una o la combinación de ambas. Se va a usar el término clave primaria para denotar una clave candidata que es elegida por el diseñador de la base de datos como elemento principal para identificar las entidades dentro de un conjunto de entidades. Es una clave, o sea, primaria, candidata y superclave, es una propiedad del conjunto de entidades más que las entidades individuales. Es cualesquiera dos entidades individuales en el conjunto no pueden tener el mismo valor en sus atributos clave al mismo tiempo. La designación de una clave representa una restricción en el desarrollo del minimundo que se va a modelar. Tenemos la relación alumno. Tenemos la entidad alumno con las claves candidatas ALU legajo y ALU-DLI. De estas dos se elige una para que identifique al alumno y es elegida ALU-DNI. Entonces ahí elegimos la clave primaria. Las claves candidatas se deben designar con mucho cuidado. Como se puede comprender, el nombre de una persona es insuficiente para identificar una entidad, ya que hay mucha gente con el mismo nombre. La clave primaria se debería elegir de manera que sus atributos nunca o muy raramente cambien. Por ejemplo, la dirección de una persona no debería formar parte de una clave primaria porque probablemente cambiará. Los números de identidad no cambian, es lo más probable que usted desde que nace se le asigna un número de identidad. Entonces esta sí puede ser una clave primaria que identifique a una persona. Es un número de cuenta, también es único, solamente usted tiene ese número, por lo tanto es un valor que lo puede identificar. Los identificadores únicos generados por empresas generalmente no cambian, excepto si se fusionan dos empresas. En este caso, el identificador puede haber sido emitido por ambas empresas y es necesario que se reasigne el identificador para asegurarse que este identificador sea único. Continuaremos la próxima clase con el tema diagramas, entidad de relación.